Alto rendimiento por Radio CAD, la casa del deporte. Bueno, segundo bloque, y vamos a darnos un gustito también a nivel personal, pero a nivel programa, hoy a través de Alto Rendimiento, en la radio de la Confederación Argentina del Deporte. A ver, vamos a hablar de un tema muy actual que tiene que ver y está ligado a la psicología deportiva, pero obviamente que no podemos desaprovechar la oportunidad también de hablar con una ex atleta olímpica, decíamos hace un rato, ¿no? Medallista panamericana, medallista mundial y bueno, con toda la carrera que acumuló en los años que se dedicó a la gimnasia. Hoy licenciada en Psicología Clínica y Deportiva, es docente, lo que decíamos, deportista olímpica. Está Romina Platanotti con nosotros para charlar en alto rendimiento. ¿Cómo andás, Romina? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bien. Terminé recién el consultorio, así que terminé y me conecté para estar con ustedes y todos los que nos acompañan. Teníamos miedo por la hora, pero el día es largo, se ve, ¿no? También. Sí, sí, suelo terminar tarde, así que no, está perfecto, justo, perfecto. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Obviamente que vamos a hablar obviamente de casos que cada vez exponen más la necesidad de empezar a tratar un tema tan delicado en cierto punto o escondido en algún momento como es la psicología dedicada, orientada al deporte. Eh, pero también obviamente dejaros preguntarte un poco de cómo vivís ya un poco más alejada de tu etapa de deportista de alto rendimiento, de deportista olímpica. Digo, ¿cómo vivís estas etapas de donde hay Juegos Olímpicos y demás? ¿Te seguís entusiasmando? ¿Seguís estando ligada, pegada a lo que es la actividad, a la gimnasia principalmente, o ya no te pasa tanto? No, sí, lo sigo bastante, sigo a todos los deportes, no solo a la gimnasia. En esta oportunidad, muchas veces en los Juegos Olímpicos suelo comentar gimnasia en algún canal. En esta oportunidad no lo hice, en esa manera lo sigo, digamos, desde otro lugar. Yo no soy periodista, pero bueno, hago sobre todo lo que es los comentarios de gimnasia artística, pero lo sigo porque me encanta y aparte que hay muchos atletas, o por mi profesión misma, más allá de que yo hago lo que es psicología clínica y psicología del deporte, o sea, no todos mis pacientes hacen deporte, pero muchos sí. Entonces, lo miro mucho porque, bueno, más allá de los argentinos o argentinas que están compitiendo y que pueden trabajar conmigo, obviamente me interesa ver cómo el deporte en general, ver al deporte y también verlo ya desde otro punto de vista, que obviamente cuando uno trabaja desde mi profesión empezás a tener en cuenta, así que me encanta, sí, y me sirve mucho también. Totalmente. Y aparte, yendo a tu caso en particular, no sé cómo habrás vivido y cuál habrá sido la experiencia, pero formaste parte de unos Juegos Olímpicos, fueron icónicos, ¿no? Que casi generaron un antes y un después, como fueron los Juegos de Barcelona 92. Sí, sí, bueno, los de Barcelona para mí fueron icónicos porque bueno, fue la Claro. participación, fue donde tú pude estar, así que sí, guardan un lugar fundamentalmente para mí especial. Fueron los juegos donde también donde la gimnasia artística femenina estuvo presente por primera vez y bueno, donde tuve la oportunidad de participar, así que bueno, para mí Barcelona siempre va a ser un gran juego. Y estos, los de Tokio 2021, 2020 más uno, fueron muy atípicos, bueno, ya sabemos por la situación, ¿no? Que estamos transitando de pandemia, lamentablemente, y todo lo que fue la preparación, ¿no? Para estos juegos, mismo cómo se dieron los juegos, que en un momento ni se sabía si se iban a hacer tampoco este año. Y después, bueno, que si querés ya Sebastián y Alejandro veremos, pero todo esto también que se comenzó a hablar un poquito más acerca de algunos deportistas que estuvieron en los Juegos y empezaron a hablar de salud mental, ¿no? De no sentirse bien psicológicamente, todo lo que tenía que ver más con lo emocional y lo mental, que se hizo, por lo menos se hizo presente al ellos ponerlos
en palabras, al hablar, y bueno, creo que generó un montón de preguntas, cuestionamientos, así que bueno, acá estamos también para charlar sobre eso. Y ese es el punto central, ya va a preguntar también algo que está ahí listo y preparado, pero que quería romper el hilo un poquito en este tema con algo que dijiste vos, ¿no? ¿La pandemia puede llegar a haber agudizado un poco este tema o es algo que podía explotar en cualquier momento y a lo mejor como hubo referentes en la gimnasia y otros deportes que fueron los que salieron con la voz en alto a mencionarlo, se hizo un poco más público? ¿Qué crees? Mira, son hipótesis, ¿no? Mía, yo creo que la pandemia, esto que estamos transitando, y también mismo en el consultorio lo veo, sí generó a todos, ¿no? Algunos más, menos, depende, pero bueno, una cuestión a veces de preguntarse más cuestiones, viste, en cuanto a lo existencial y esto de a veces creer, ¿no? Que tenemos todo medianamente bajo control, o bueno, está bueno planificar, pero bueno, que hay determinadas cosas que a veces pasan y nos pasan, que nos atraviesan y que creo que esto de la pandemia, seas deportista o no seas deportista, somos todos seres humanos, algo llevó a conectarnos más con por lo menos la existencia y qué nos sucede. Ahora, no quiero generalizar, cada uno lo transitó a su manera, pero sí veo algo que está más presente en la consulta, por supuesto, hoy también. Y yo creo que en estos juegos pudo haber habido algo, obviamente, de que todos los deportistas que allí estaban, esto es lo que tiene esta pandemia, ¿no? Que le pasó al mundo entero, más allá de que cada país lo transitó a su manera y lo sigue transitando. Creo que pudo haber algo de esto, y después lo que vos mencionabas, Sebastián, que también los deportistas, las deportistas que hablaron sobre el tema son figuras muy renombradas, por ejemplo el caso de Simone Biles en artística, en la gimnasia artística, que más allá de la gimnasia era la figura del Juego Olímpico. Naomi Osaka, que también habló de presiones, tenista, lo cual obviamente eran referentes importantes, que lo digan ellas, tuvo una repercusión, yo creo que seguramente tuvo que ver. Bueno, arranco yo, gracias Romina, bueno, antes que nada No, de nada. por ceder, la verdad que bueno, un placer enorme, y obviamente que uno, previo a la entrevista, tratamos de recorrer tu historia, y la verdad que apasionante. Te confieso que me he quedado mirando los documentales en cuanto a toda tu carrera deportiva, increíble, más que un placer para nosotros tenerte hoy en este programa. Y como decíamos hoy, qué mejor vos que en carne propia pudiste haber tenido todas estas sensaciones, que a veces uno cree que sí, por más que uno sea psicólogo, si habiéndola vivido es diferente, ¿no? Porque tenés todas las herramientas que tal vez otro psicólogo relacionado a tu misma profesión no la tiene. Lo que te quiero preguntar es si el talento en cuanto a las condiciones innatas que tiene un deportista, si suelen ir de la mano de lo psicológico, porque a veces uno puede creer que tiene mucho talento, que las marcas le dan, que puede llegar a grandes logros, pero si no está acompañado de un profesional o si no está acompañado de tener una buena cabeza, no se logra llegar verdaderamente al alto rendimiento, ¿no? Sí, sí, yo, Alejandro, creo que, bueno, y Sebastián, creo que el tema de la actitud y el estar bien preparado emocionalmente y mentalmente es fundamental. Eh, Uno lo he visto, lo he vivido y lo sigo viendo. Uno puede tener muchas condiciones, por supuesto, a nivel físico, de habilidades técnicas, eh, puede también entrenar mucho, lo cual es sumamente importante, pero después hay determinadas cuestiones que se juegan al momento de, por ejemplo, una competencia o un partido, que si uno tampoco, si uno no sabe manejar o gestionar, llámese ansiedad o a veces determinadas competencias que nos puede generar un poquito, no solo de presiones externas que puedan venir de afuera, sino nosotros mismos a veces con nuestras autoexigencias, generarnos
nervios que sean, ¿no? Nervios exagerados, que nos jueguen una mala pasada. Si no sabemos gestionar todo ese tipo de emociones que nos pueden llegar a desconcentrar, que podemos llegar quizás a perder nuestra confianza, todo el trabajo físico que hacemos en el gimnasio, en el campo de juego, muchas veces no lo podemos demostrar, ¿no? En el momento de la competencia o el partido. Pero también hay algo que iba a decir al comienzo que me parece sumamente importante, que yo soy de la idea que también, obviamente, si un deportista tiene las capacidades físicas, las técnicas y las psicológicas, sería ideal, pero yo creo que más allá del talento que todos podamos tener, creo que si hay algo que tiene que ver con la actitud, con la motivación interna y con las ganas, con eso que viste, se dice, tiene hambre, tiene ganas de, y que a veces no siempre llegan, y también lo he vivido y lo he visto, aquellos que sí, qué talento y tiene todo, porque a veces quizás primero puede tener otros objetivos, no necesariamente a veces quieren hacer alto rendimiento, y los entrenadores se agarran la cabeza a veces y dicen, pero ¿por qué no quiere sin dar las condiciones? Y cuando no está esa motivación interna y no viene de adentro, y ahí es muy difícil cumplir otros objetivos, el que él quiera o el que ella quiera, pero la actitud es fundamental. Y yo me considero, más allá de cada uno tendrá su opinión o su percepción acerca de lo que hice yo en la gimnasia, pero yo creo que si bien tenía muchas condiciones en algunas cosas, otras me costaban mucho, y que muchos de los ejercicios o aparatos en los cuales me pude superar fue más constancia, perseverancia, tenacidad, que quizás si me salían de un día para el otro. Por eso yo confío mucho en esa parte en los deportistas, en la tenacidad, en la confianza, en la perseverancia. Creo que eso es una característica muy importante, sobre todo a la larga alto rendimiento. Una de las cosas que nos pasó es que cada uno de los deportistas de alto rendimiento que entrevistamos, diríamos casi en un 90%, todos coinciden que cuando llegan al alto rendimiento termina el disfrute del deporte en sí, como que tienen como que es un verdadero trabajo, obviamente que nosotros lo vemos y lo sabemos el sacrificio que implica, porque uno conoce los resultados y todo lo lindo que vemos, pero detrás de cada una de las personas hay un trabajo, un esfuerzo enorme, dejan un montón de cosas de lado, y después nosotros festejamos, pero bueno, detrás de cada uno de ellos hay una lucha constante. Esto siempre se tiene que dar así, o ¿es la ley del alto rendimiento, por decirlo de una manera? Yo no, a ver, no sé si, a ver, es como raro el disfrute, porque, a ver, a ver, sí es real que el alto rendimiento no hablamos de tomarnos el deporte desde un lugar donde muchas veces, y me ha pasado a mí, estás entrenando y no te dan más los brazos o las piernas, o estás cansado y seguís porque es parte, digamos, también a ver, de esto justamente, del alto rendimiento, viste que el físico y muchas veces la psiquis, viste, se lleva a niveles de exigencia mucho más altos que cuando uno hace un deporte más a nivel recreativo y demás. Ahora, si me lo preguntas a mí, obviamente que yo te hablo como ex deportista de alto rendimiento, y porque trabajo con muchos deportistas, eh, obviamente que es una actividad cuando uno le encara de esta manera, con mucho compromiso, perseverancia, donde hay días que uno no tiene tantas ganas y elige ir igual, donde quizás en la adolescencia sobre todo, no hablo, que quizás empiezan a haber más salidas, otros intereses, y uno elige, y quizás no es compatible poder hacer todo, aunque sí es posible buscar un equilibrio, y yo apunto mucho a eso, a esto de tratar también de que no sea solo el deporte, sino lograr también obviamente el estudio, otros grupos de pertenencia, para que justamente se logre un equilibrio y el alto rendimiento, esto, no llegue a ser un sufrimiento, porque la verdad que no está bueno. O sea, yo creo que hay una parte de disfrute, o por lo menos yo lo disfrutaba. Lo que pasa es que el que me escucha y dice, ¿cómo disfrutabas cuando me veían, no sé, levantarme a las 7 de la mañana, no sé, o entrenar y que no daba más, pero yo seguí? Para mí era un disfrute lograr determinada prueba o que me salga algo.
que había días que estaba cansada, por supuesto, pero creo que nos pasa también a todos en la profesión o en el trabajo, o a casi todos, que nos apasiona, nos puede gustar algo, y bueno, hay días que quizás no estamos en el mejor día, o que te dicen, pará, ¿por qué haces esto? Y te apasiona y lo seguís haciendo. Creo que deja de ser disfrutable, o no es un disfrute. Obviamente que hay momentos donde las cosas no salen como nos gustaría y ahí no nos gusta tanto, pero eso pasa en todos los aspectos de la vida. Pero creo que lo fundamental es cuando la elección no es de uno, no es propia. O sea, si uno es el que elige estar ahí, si uno es el que elige levantarse, no sé, a las 5 de la mañana, y tirarse a la pileta o ir a la pista de atletismo, hacer el plan de alimentación, cuando uno es de uno la elección y uno lo va eligiendo ese estilo de vida, creo que ahí uno, el disfrute está más allá que de afuera, decir, ¿qué están haciendo? Ahora, cuando a veces se ponen en juego quizás expectativas de otros, o no está un deseo muy claro, o muchas veces uno puede empezar una carrera deportiva de esa manera y en un momento decir, pucha, yo no lo disfruto tanto, estoy cansado, y es válido y decir, hasta acá llegué. Creo que justamente lo que decías, Alejandro, cuando uno deja de disfrutarlo, eh, y quizás sí está bueno preguntarse qué pasa. Con esto no quiero decir que todos los días estamos 10 puntos, o mismo lo trabajo con los deportistas al día de hoy. Hay días que están con más ganas, hay días que no tanto, pero en el fondo, o en algún lugar de ellos, les preguntás qué quieres hacer, y no, y quiero seguir, quiero ir por eso. Hay algo que te hace levantar todos los días y seguir eligiendo la actividad, como algún día decidirán otra cosa. Te voy a exponer a que respondas la pregunta que vos misma te hiciste hace un instante nada más. ¿Por qué pasan esas cosas? Digo, una persona que, en este caso un deportista, que disfruta de lo que hace, que le va bien, que es talentoso, que es exitoso y demás, ¿cómo puede llegar al punto? A ver, puede llegar, digo, pero ¿por qué se da que puede llegar al punto en el cual termina sufriendo, no queriéndolo, no queriendo padecerlo el día a día que en algún momento también fue el disfrute? Digo, es presión, es estrés, ¿por dónde explota? ¿Por qué termina explotando de esta manera? Y otra cosa que está derivada en esto que decíamos, los nombres propios que vos hacías mención, ¿no? Uno no cree que una persona tan exitosa puede llegar a sufrir eso, digo, y en realidad sí, es como cualquier mortal. Mira, creo que me viene a la cabeza, por ejemplo, dos posibilidades. Una, puede pasar que un deportista en un momento de su carrera deportiva, ya sea por un desgaste lógico, decir, bueno, quiero cerrar esta etapa, dedicarme a otra cosa, a mi familia, o hacer otra cosa, y decir, esto ya no lo quiero más, sentir cansancio, porque realmente sí, hay que comprometerse, ir a entrenar todos los días, hacer un plan de alimentación, que la parte física y demás. Esa es una cuestión. Y después, lamentablemente, que bueno, ahí quizás entra un poquito más en el rol, ¿no? También creo yo desde la psicología y la psicología del deporte, que muchas veces es esto de tratar de no, nosotros a veces hablamos del síndrome de burnout, no quemar al deportista, o sea, no quemar lo que quiere decir, como tanto no saturarlo ni física ni psíquicamente. Y ahí está como la delgada línea, por decir de alguna manera, porque si bien el alto rendimiento hay exigencias y cargas importantes de entrenamiento, hay que estar muy atentos a que no irnos para el otro lado, y ahí es donde está bueno, por ejemplo, yo como profesional de la salud, y trabajando con deportistas, yo estoy muy atenta a cómo está el bienestar de esa persona que es una actividad deportiva de alto rendimiento. O sea, si veo que está muy estresada, si veo que las demandas o lo que él o ella siente que le están pidiendo es demasiado, y empieza a haber un nivel de exigencia muy grande, y empiezan a no pasarla bien, a saturarse. Entonces, creo que ahí viene la palabra tan importante que es la prevención, estar atentos a que esto un poco lo que se jugó en los se jugó, valga la redundancia, en los Juegos Olímpicos. Ojo, somos seres humanos, no somos máquinas, un poco lo que decían las deportistas que hablaron. Y eso hay que tenerlo en cuenta, desde la parte física como desde la parte psíquica y emocional. Realmente. Una más que está relacionada con esto. ¿Puede ser que haya algún
un síntoma o patología previa o preexistente en el paciente, en este caso, en el deportista, que también juegue en este rol, digo, no sé, una depresión o algún tema que está derivado y que termina siendo influyente en su carrera deportiva. Sí, claro, por supuesto. Sí, por eso desde la psicología, cuando, por ejemplo, yo trabajo con un paciente que hace una actividad deportiva, tengo en cuenta a toda esa persona y a veces más allá de la actividad deportiva puede estar atravesando o le toca atravesar diferentes situaciones o características de personalidad misma que van más allá de lo deportivo, que hacen presente en el ámbito deportivo, que muchas veces necesitan otro tipo de abordaje y de trabajo porque tienen otro tipo quizás de gravedad. Entonces, bueno, uno está atento porque me voy a un extremo muy grande, pero si yo noto que hay un inicio de depresión o cierto trastorno de ansiedad generalizado, o sea, más que estar pensando en si se va a concentrar o la concentración, o sea, ya esa persona de por sí tengo que trabajar o abordar diferente a ese estado de salud para después poder no ir por lo que es el rendimiento deportivo. No puedo dejar pasar si yo veo a un niño, una niña o que tiene determinada sintomatología más asociada a la depresión o no tenerlo en cuenta y decir, bueno, no, vamos a trabajar, ¿qué pasa cuando no sé, corres y no salen los tiempos? ¿Viste? Es como, por eso es tan importante, ahí es donde se juega también el psicólogo, la parte clínica, ¿no? De la psicología, de que muchas veces se cree, y esto está bueno aclararlo, o cada profesional quizás lo plantea a su manera, no solo la psicología deportiva en mi caso es para optimizar el rendimiento del deportista, ayudarlo en sus habilidades psicológicas y para acompañarlo en sus logros y en sus objetivos, eso es uno de los puntos. Pero después también que ellos puedan tener o ellas un espacio de escucha, de contención, de acompañamiento, de detectarse algunas cuestiones que nos pasan a todos como seres humanos y que hay que estar atentos y alertas y ver cómo abordarlo, obviamente es súper importante para después, hay millones de ejemplos de deportistas, de deportistas que después expresan que han vivido situaciones, y quizás no es por el deporte solo en sí, quizás características de personalidad, estructuras psíquicas y historias de vida que bueno, hay que tenerlas presentes, por supuesto. Romina, sabes que estaba pensando algo importante que habías dicho, que cuando uno obviamente toma la decisión de encarar el deporte en el alto rendimiento, porque verdaderamente lo siente, y esto de levantarse y organizarse, que como decíamos hoy, lo disfruta porque verdaderamente es una elección. Ahora, ¿cómo haces para trabajar con aquel deportista que vos sabés que en el fondo viene motivado por el preparador físico, porque el entrenador ve sus condiciones, porque el papá y la mamá quieren que lleguen al éxito, pero está como siendo arrastrado al alto rendimiento, que después me da la sensación que es el que termina de practicar un deporte que tanto le gustó desde pequeño y termina dejándolo porque llega a un punto en donde me imagino que hay un quiebre y se termina. En tu rol también es como que estás intermediando y tratando de lograr que si el papá ejerce presión o el entrenador ejerce presión, se deje de hacer esa presión para que si tiene que fluir, que fluya. Exacto, sí, es lo que vos mencionás, Alejandro, pasó muchísimo, no siempre, pero uno lo ve mucho, y yo muchas veces cuando, esto que cuando notas que el deseo, ¿no? De hacer el deporte, porque quizás el chico o la chica quiere hacer el deporte, pero de una manera más tranquila, no hacer un alto rendimiento, no le interesa ser campeón ni campeona, y eso viene más de, o el entrenador, o el preparador físico, los papá o mamá, viste, te das cuenta y en general empiezan a generarse conflictos porque el entrenador se enoja, porque quizás no se levanta todos los días o porque quizás al principio lo hacía, y sobre todo más la adolescencia donde uno ya empieza a separarse más en general de los referentes, viste, nos ha pasado a todos, empieza como a cuestionar más y esa, a la larga o a la corta, ese tipo
cuando se hace una actividad o de la manera en que se hace más porque el otro lo quiere o porque queremos cumplir el deseo de un otro, esté en juego eso, generalmente es muy difícil que se sostenga y si se sostiene, no suele estar bueno porque ese chico o esa chica termina de competir y no lo ves feliz, no lo ves contento. Termina un partido y no lo ves feliz y no lo ves contento. Al papá sí, a la mamá sí, al entrenador quizás chocho, pero hasta un momento de que dice, basta, yo esto no lo quiero hacer más, y ahí todos, ahí se agarran un poco la cabeza y dicen, ¿qué pasó? Pero en general, y esto te lo digo de verlo, sobre todo trabajo bastante con deporte infanto-juvenil, y van marcando como señales, ¿viste? Van dando mensajes. Pasa que, bueno, a veces hay esta cuestión de, no, y lo quiero cambiar y quiero... A veces el chico te dice, yo estoy feliz así, y esto para mí es buenísimo, y me clasifiqué al nacional y estoy feliz, y quizás no quiere formar parte de la selección. Y otro quizás sí. El problema es cuando, quizás, doy un ejemplo, quieren formar parte de la selección y para eso uno sabe que hay que seguir determinado compromiso, entrenarse y demás, porque bueno, nada es gratis en general, es como nos pasa a todos, como para tener una carrera universitaria o cualquier otra carrera uno debe estudiar porque necesitas rendir. Bueno, en el deporte es igual, si quieres ingresar o llegar a determinado objetivo, y el entrenamiento es importante. Pero bueno, también es madurez y se van dando cuenta, también quizás cuando son más chiquitos y después lo van dando cuenta y después quizás van diciendo, oh, yo estoy bien así, digo, mi mamá quiere esto, mi papá quiere esto, pero yo no. No siempre es tan fácil que lo pongan en palabras, pero en algún momento generalmente sale a la luz, a veces de una manera más adecuada, otras veces lamentablemente no tanto porque hay tanta presión y pero en general no llega a buen puerto ese tipo de... O llega a buen puerto si lo queremos ver desde el lado de afuera de logró el resultado, pero le preguntás si estás feliz o no, y ahí, que yo, lo importante, no generalmente si te dicen, no, estoy haciendo algo que no me gusta, yo no lo quiero hacer así, no está muy bueno. Yo tengo la última, después te dejo el cierre ya, Ale, cortito. Viste que la preparación deportiva era muy reacia, ¿no? Y lo sigue siendo en cierto punto, pero cada vez se involucra más el psicólogo deportivo, tiene más espacio en lo que son deportes por equipo, deportes individuales y demás. Con lo que pasó ahora, en estos últimos casos, está a la vista que siempre existió, ¿no? No es un nuevo problema que surgió ahora que los deportistas de golpe tienen problemas psicológicos, depresión no sé, como quieran llamarlos, de salud mental. Siempre existió, lo que pasa es que ahora quizás están más expuestos, más a la vista de todos. Sí, 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 tal cual. El otro día también me lo preguntaban esto de cuando yo competía. A ver, la presión existe en el sentido de siempre, sea el entorno que sea, y hay alguien que tiene expectativas puestas en vos, entrenador, preparador físico, familia, sponsor. A veces la prensa que lo hace desde un lugar también de su trabajo, que nombra de la presión está, el tema es cómo uno puede manejar la presión externa y también la nuestra. Nosotros mismos a veces cuando, viste, no puede ser, tengo que, no puedo fallar, me tiene que salir, viste, y justamente nos genera todo el efecto contrario, que nos ponemos ansiosos, nerviosos. Entonces, son cosas que siempre existieron. Seguramente lo que sí hay hoy un poco más es exposición. A ver, digo, porque también en estos Juegos Olímpicos se habló mucho de las redes y lo que pasó con algunos atletas que quizás luego de competir y que quizás el entorno, la gente quería otro resultado y se vieron como que las redes, viste, hay de todo, está, que descarga, no sabemos bien qué, pero bueno, que no dice cosas productivas ni para nada útiles, y que hubieron varios deportistas que no se sintieron para nada bien. Eso hoy existe, quizás antes a lo sumo escuchabas alguna opinión u otra, y el tema de las redes es un arma de doble filo en ese sentido. Es muy bueno para algunas cosas y para otras estás más expuesto. Lo importante es ahí poder trabajar con, si quieren, obviamente con esos deportistas, si quieren tener redes, para que, bueno, muchas veces esas opiniones
ver qué entidad le damos para que, viste, no nos definen, no nos afecten, pero bueno, es un trabajo, no es fácil. Pero después el tema de lo que sucedió en estos juegos, por ejemplo, digo Simone Biles que habló de que ella se encontraba, sentía mucha presión y que no estaba bien, y ella encima fue interesante porque aclaró, dijo, no es física, dijo, psicológicamente no me encuentro bien emocionalmente, y que lo haya podido decir, es bueno en el sentido de que, a ver, creo que si hubiera dicho, yo lo digo cuando me lo preguntan, si hubiera dicho, y no estoy bien de la rodilla, hubiera causado, uy, qué lástima, pero no sé si hubiera generado tanta, ¿viste? Cuestión de cuestionamiento, y que, pero tendría que poder, y, a ver, no estaba bien, y cuando uno en el alto rendimiento y en la gimnasia, donde estamos dando vueltas por el aire, y tenés que estar muy precisa, no te sentís bien, está bueno tenerlo en cuenta y es una gran también enseñanza en el sentido y valentía que ella lo haya podido decir, porque yo te aseguro, y sobre todo en el deporte, en la gimnasia, era impensado que una gimnasta, lamentablemente, ¿no? Pudiera decir, no me siento bien emocionalmente, y eso no significa, porque muchos también me decían, bueno, pero si no se siente bien, tendría que haberlo trabajado, porque por algo tiene psicólogo. Segura, ellos tienen psicólogo, el equipo norteamericano, pero seguramente también el estar contenida desde otro lugar y no solo desde el lugar de hay que rendir, pase lo que pase, quizás también la habilitó para decir, hey, hasta acá puedo yo hoy. Y quizás el día de mañana se va, dentro de unos años se presenta en París, no lo sé, quizás se retira o no, y va a seguir siendo Simone Biles, y esto no es nada, o sea, es un momento que ella le pasó como le puede pasar a nivel físico. Creo que, bueno, sí, es como esto en la psicología del deporte, hay, se usa mucho el concepto de fortaleza mental y es entendible esto de que el deportista a veces aquel que tiene, viste, que hasta cuando no da más y llega a la última abrazada en natación, en la últimos segundos en atletismo, obviamente que la cabeza es súper importante en esos momentos ser fuerte, pero a veces podemos no serlo, o no poder, o estar, sentirnos mal, no siempre es parte física, nos pasa a todos, a veces un día estamos más angustiados, otros días estamos más contentos, pero bueno, el hablar de lo mental, lo emocional, como que todavía hay algunos ámbitos como que es un poquito tabú, y el alto rendimiento, imagínense, bueno, donde tenés que ser Superman, más o menos la Mujer Maravilla, creo que esto dejó, dice, no era tan máquina, y no, y eso no le quita que no es la campeona olímpica del 2016 y que el día de mañana si quiere seguir haciendo gimnasia la haga, como todos los deportistas, nombro a Simone Biles porque fue como el caso de estos juegos, pero creo que existió siempre, creo que al hablarlo ahora es como que dijeron, hey, ¿qué está pasando? Pero existió siempre. Romy, la verdad que da para seguir hablando varios programas, porque es interesantísimo todo lo que estás contando. La verdad que te queremos súper agradecer. Se nos va el programa. La verdad que fue importantísimo todo lo que dijiste y ojalá que, bueno, muchos que están del otro lado agarren varias de los consejitos que estuviste marcando recién en el programa. Felicitarte también por toda tu carrera deportiva. Hemos cantado antes que hasta quedó en la Federación Internacional de Gimnasia. Le pusieron Platarotti a una figura, ¿verdad? ¿Qué es una figura que se otorga puntaje? Claro, en la gimnasia, aquel gimnasta que por primera vez hace un ejercicio que nunca se hizo, te ponen el apellido del gimnasta y es un ejercicio que hice en suelo, que es donde se hace música y coreografía con acrobacia, y lo presenté en el Mundial previo a los Juegos Olímpicos, y bueno, y ahí quedó el Platarotti. Quedaron varias cosas. Fuiste la primera, quedó el Platarotti y bueno, va a seguir. Agradecerte de nuevo. Con ustedes también. Exactamente. Todo es importante. Todo es importante. Para mí sí. Bueno, te mandamos un beso grande, bueno, y gracias por este ratito que nos diste. Gracias a ustedes, ojalá haya sido útil. Gracias, abrazo grande. Chau. Chau. Romina Platarotti con nosotros, hablando de gimnasia, pero también principalmente hablando de psicología deportiva, y un tema que seguro